David Migueles, doctor en biología, desarrolló su tesis sobre la migración del carricerín cejudo en humedales de la meseta norte. Cuenta con numerosos artículos publicados sobre esta especie, aves e invertebrados acuáticos. Además, ha desarrollado numerosos estudios y proyectos de seguimiento de fauna y de gestión en trabajos de consultoría y como profesional en carácter de autónomo. Desde 2018 trabaja como técnico del Life Paludícola en la Fundación Global Nature. Nos va a presentar, como acaba de mencionar, el proyecto del Life Paludícola, que trata sobre las acciones y estrategias de conservación para el globalmente amenazado carricerín cejudo, una especie migratoria en los humedales ibéricos. Hola, buenas tardes. Yo voy a pasar a hablaros del carricerín cejudo, una especie gravemente amenazada, ¿no?, y migratoria en los humedales ibéricos, en la que llevamos trabajando ya casi 4 años a través del Life Paludícola. El carricerín cejudo es un pequeño paseriforme, ¿no?, de unos 10-11 gramos de peso, ¿no? Está globalmente amenazado. Solo quedan aproximadamente unos 11.000 machos cantores que se reproducen en 4 países de Centro Europa, ¿no?, Lituania, Polonia, Ucrania y Bielorrusia. En el pasado su área de distribución era mucho más extensa, lo que pasa que se ha extinguido de todas estas poblaciones satélite, ¿no?, y ahora solo queda este núcleo central entre los países que os comentaba, ¿no? Su hábitat típico de crías, estas herbazales o pastizales, ¿no?, de vegetación palustre de bajo porte y de una zona de encharcamiento y profundidad de 10-15 centímetros. Es una especie con unos requerimientos de hábitat muy estrictos, ¿no? Y como veis, realiza migraciones de 6.000 kilómetros hasta las zonas de invernada, principalmente en el delta del río Níger, también en Senegal, ¿no?, y que utiliza, ¿no?, la península ibérica, es clave, ¿no?, para cruzar el desierto, sobre todo para cruzar el Atlántico y el desierto del Sáhara hacia sus zonas de invernada. Ha habido 2 proyectos LIFE previos que han trabajado con el carricerín cejudo, uno en el 2002-2006 en la laguna de la Nava, en Palencia, y luego se continuó otros 4 años en diferentes humedales del Canal de Castilla, ¿no?, también en la provincia de Palencia. Así pues nace el actual proyecto Life Paludícola, ¿no?, restauración del hábitat del paso migratorio pre- y posnupcial para la carricerín cejudo en la península ibérica, que este año, después de una prórroga de 1 año, pues finalizará en 31 de diciembre de 2021. Gracias a la experiencia adquirida en los lives previos, ¿no?, se ha podido extender las acciones de conservación, ¿no?, y de manejo de hábitat a otros humedales del interior ibérico, en este caso en Castilla-La Mancha, y también en marjales, ¿no?, de la costa mediterránea valenciana. Se han desarrollado numerosas acciones correspondientes a las habituales de los LIFE, pero bueno, las que más repercusión o más importantes para el carricerín cejudo, pues las resumimos en esta diapositiva, ¿no?, de compra de parcelas, pastoreo, siegas, ¿no?, y que vamos a ver un poquito ahora con más detalle. Una de ellas ha sido la compra de parcelas agrícolas, ¿no?, perilagunares. Se han comprado 11 parcelas, estas que vemos en rosa, que suman 14 hectáreas en la laguna de Boada, en Palencia, y que han permitido, ¿no?, aumentar la superficie de hábitat disponible y crear una zona tampón entre la zona tan intensificada agraria que existe alrededor y la propia cubeta lagunar. Este es el aspecto de la laguna actualmente, y lo que se pretende pues es conseguir esta zona tampón, como se ve aquí en esta zona de la imagen, y que no ocurra, ¿no?, estas fincas aradas o cultivadas a pocos metros de la propia laguna. Las principales acciones de conservación del proyecto consisten en el manejo de la vegetación palustre, ¿no?, y una de ellas ha sido mediante el pastoreo. ¿En qué ha consistido? Pues gracias a la negociación, ¿no?, entre ganaderos que todavía sobrevivían en el entorno de los humedales, ¿no?, y las administraciones, ¿no?, que habían abandonado esta práctica natural de control de la vegetación, pues han establecido acuerdos, ¿no?, y se han restaurado esas prácticas agroganaderas tradicionales en los humedales, mediante incentivando, ¿no?, con compra de ganado y de material como pastores eléctricos, vallados y abrevaderos para los ganaderos, ¿no?, y de este modo, pues más de 2.300 ovejas y 100 vacas, ¿no?, se han incorporado a los humedales de trabajo del carricerín cejudo, ¿no?, y
ahora mismo se están pastando casi 800 hectáreas en 5 humedales gracias al proyecto. El manejo de la vegetación también ha sido realizado mediante siegas mecánicas, ¿no? En el caso de Castilla y León y Castilla-La Mancha, humedales que se siegan, no, que se secan, perdón, pues la manera de segarlos ha sido con tractor, ¿no? De manera que más de 300 hectáreas han sido segadas en los 4 años de proyecto. Y con la máquina anfibia en los marjales valencianos. Son zonas de mayor profundidad donde los tractores no pueden entrar, marjales que no se secan, ¿no? Y que de este modo pues también despejamos esas zonas de carrizo y de tifa tan homogéneas y creamos espacios abiertos. Además, las siegas han permitido, ¿no?, utilizar los subproductos en forma de camas de ganado, forraje, compost, ¿no?, que de alguna manera pues cierran el ciclo, ¿no?, y que además en muchos casos se ha utilizado para tierras en cultivo ecológico. También se han hecho decapados, que consiste en retirar la capa superficial del suelo de la cubeta lagunar, retirando toda la materia orgánica, rizomas, ¿no?, y vegetación acumulada durante años, de manera que de alguna manera renovamos ese lecho lagunar y permitimos que vuelva a haber láminas de agua libre en las lagunas. Como la laguna de la Nava, como veis, ¿no?, se han despejado 4 hectáreas, otra hectárea en otra laguna, en Pedraza, y permitimos pues esta diversificación de los hábitats en la laguna. También la tierra que se ha sacado de las lagunas pues se utiliza como abono orgánico, ¿no?, como tierra vegetal en las lagunas, en las fincas que hay alrededor de las lagunas. También hemos desarrollado plantaciones, ¿no?, especialmente de plantas acuáticas, en muchos casos plantando especies que están catalogadas en los marjales valencianos, y de esta manera pues podemos restaurar las zonas segadas, zonas que han sido quemadas e incluso también en otras zonas que ha permitido la plantación de arbustos cerca de caminos o regueros, que también permiten un cierto refugio a las aves palustres. El proyecto también ha permitido, ¿no?, renovar las infraestructuras hidráulicas que existen en los humedales, en muchos casos obsoletas o en mal estado de conservación, con el objetivo de mejorar la inundación y la gestión hídrica de estos humedales, arreglando acequias, azudes, mantenimiento de compuertas, ¿no?, incluso la realización de fangueos en varios humedales de la Comunidad Valenciana. Este es el arreglo, por ejemplo, de una toma de agua en el Canal de Castilla que ha permitido mejorar la inundación de la laguna de Boada. La acción de control de visón americano ha permitido la captura de 59 ejemplares en los 3 humedales de Castilla y León, donde esta especie, ¿no?, como especie exótica invasora muy depredadora, afecta gravemente a las colonias de larolimícolas y de ardeidas que se reproducen en los humedales. Gracias al proyecto, ¿no?, al proyecto LAIPA ludícola, también hemos podido actualizar los inventarios de flora, ¿no?, de todos los humedales del proyecto, de manera que vamos a poder gestionar mucho mejor los hábitats, sobre todo los que tienen un interés comunitario, los que son hábitats de interés comunitario. Y también hemos podido hacer seguimientos de avifauna, ¿no?, en este caso de aves palustres, de paseriformes palustres, durante 3 campañas, que era la campaña de 2021, y centrada en la especie protagonista del proyecto, ¿no?, el carricerín cejudo. Se han capturado más de 150 ejemplares, que suponen el 51%, ¿no?, de todas las capturas, de toda la información del carricerín cejudo en España, ¿no?, con todo lo que esto conlleva para el conocimiento de la especie y establecer estrategias de conservación. Gracias a estos seguimientos, por ejemplo, en un índice de abundancia relativa, que es el índice ACROLA, ¿no?, pues podemos continuar con las series históricas, ¿no?, de seguimiento en la laguna de la Nava, ¿no?, o conocer cómo se comporta, ¿no?, el porcentaje de juveniles, ¿no?, durante el paso postnupcial. En los años 2019 y 20, este porcentaje de juveniles se ha desplomado y, cotejando esta información con los colegas europeos,
este bajón del número de juveniles se ha debido a las grandes sequías e incendios que se han ocurrido en centro de Europa en las zonas de cría. Otra de los grandes logros del proyecto, ¿no? Que era uno de los objetivos, ha sido poner de alguna manera en actualizar toda la información disponible sobre la especie. Hemos creado una base de datos muy completa, tanto de registros como de bibliografía. También se ha realizado una encuesta a gestores y expertos sobre la conservación en cada comunidad autónoma, ¿no? Y hemos tenido varias reuniones con el MITECO, ¿no? Todo ello con el objetivo, ¿no?, de hacer una petición, ¿no?, de cambio de categoría para que el carnicero cejudo esté incluido como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Como apoyo a esta petición, ¿no?, se ha realizado 2 documentos técnicos, que son unas bases científico-técnicas, ¿no?, de conservación del carnicero cejudo en España, que actualiza la información de la especie en España y también por capítulos en cada comunidad autónoma, ¿no? Y otro documento que es un borrador de Estrategia Nacional de Conservación, ¿no?, que apoyaría, ¿no?, a esa declaración como vulnerable, ¿no?, al Ministerio y a las comunidades autónomas. Además de estos aspectos sobre el carnicerín cejudo, ¿no?, y la petición y las bases científico-técnicas, paralelamente ha habido reuniones con Agricultura y PAC de las diferentes autonomías, ¿no?, para crear un programa agroambiental de manejo de la vegetación en los humedales y su entorno inmediato, ¿no?, que apoyaría la conservación y el mejor manejo de la vegetación y de la gestión de los humedales para favorecer al carnicerín cejudo y a otras aves palustres. Aquí vemos esta labor, como os decía, que hemos realizado durante estos últimos años respecto a la estrategia, ¿no?, de conservación y el programa Post-Life. Varias citas históricas de carnicerín cejudo, ¿no?, en España. La actualización de esa base de datos, ¿no?, con más de 3.000 ejemplares diferentes en 217 humedales, ¿no?, en los diferentes pasos. Incluso se han registrado varias citas invernales. También se ha actualizado la base de controles de anillamientos de aves anilladas o controladas en el extranjero, ¿no?, tanto en las zonas de cría, zonas de paso, ¿no?, incluso 2 registros en zonas de invernada. Esta es la serie histórica de carnicerín cejudos desde el año 1980, ¿no? El número de individuos de alguna manera se incrementó notablemente en el año 99-2000 con el descubrimiento en la Nava del paso, ¿no?, y de la divulgación de esta especie, ¿no? Y pues en los últimos años más o menos se ha mantenido constante, ¿no?, el número tanto de observaciones como de capturas. También nos ha permitido actualizar la fenología de la especie, ¿no?, en España, ¿no?, con un pico a mediados de abril y otro a mediados de agosto, ¿no?, en cada paso prenuncial y posnucial, respectivamente. Aquí vimos la importancia relativa de las comunidades autónomas durante la migración prenuncial, ¿no?, más importante en Cataluña y la Comunidad Valenciana en este paso, ¿no?, y en el paso posnupcial mucho más extendida, ¿no?, en diferentes comunidades autónomas. Y este sería pues el mapa actual, ¿no?, de distribución conocida de la especie en España, ¿no? Sobre todo la costa cántabro-atlántica, los valles del Duero y del Ebro, ¿no?, la costa mediterránea y un poquito los humedales del sur de Andalucía, ¿no? Incluso también hay citas en los 2 archipiélagos. La argumentación científica, ¿no?, que hemos utilizado para la petición de inclusión de vulnerable en el catálogo, la hemos basado en la situación a nivel mundial, ¿no?, el declive del más del 95% de las poblaciones reproductoras, la reducción de su área de distribución, actualmente solo 370 kilómetros cuadrados, que equivale a la superficie de La Gomera, ¿no?, en esas 40 o 60 localidades reproductoras, ¿no?, y sobre todo que la situación en España y la península ibérica, ¿no?, responde a que es un sitio clave, ¿no?, para reponer sus reservas de grasa, ¿no?, y poder atravesar el mar Atlántico y el desierto del Sáhara, ¿no?, y que si no fuera por el buen estado de los humedales ibéricos sería imposible, ¿no?, que estos pájaros, que esta especie sobreviviera a ese viaje migratorio, ¿no?, y en eso nos hemos apoyado para la petición. No obstante, somos conscientes de que es una especie migratoria
que no hay ninguna especie migratoria exclusivamente en el catálogo, ¿no? Y que este sería la primera especie que será incluida. En el borrador que acompaña a la petición, ¿no? Del borrador de estrategia, ¿no? Analizamos las categorías de amenaza de carcinoma cejudo por comunidades autónomas. En casi ninguna comunidad está catalogado. Analizamos cuáles son, ¿no? Las figuras de protección de los humedales donde hay presencia de la especie, ¿no? Y se proponen pues varios humedales críticos y sensibles, ¿no? Para establecer prioridades de conservación de la especie. Todo ello nos ha permitido también, ¿no? Toda esta información que hemos recopilado, pues publicar, hacer publicaciones científicas, 7 notas, varios artículos científicos de revistas de ámbito nacional, comunicaciones en póster, ha habido también un trabajo fin de máster, ¿no? Incluso hemos redactado recientemente el capítulo del carricirín cejudo en el libro rojo de las aves de España. Aquí vemos las portadas, ¿no? del congreso y de algunos artículos, ¿no? Y que de alguna manera pues ponen fin a este gran trabajo de recopilación biográfica y de los registros de control. Bueno, con esta diapositiva de una cejuda, que es la protagonista de nuestra exposición, pues muchas gracias y encantado de responder a las preguntas que tengáis a continuación. Bueno, lo primero, muchas gracias David por la presentación. Voy a ir directo porque ha presentado Juan Traba una pregunta en relación al tema de las parcelas. La pregunta en cuestión es de ¿quién ha recibido la propiedad de las parcelas adquiridas en el marco del proyecto, en concreto la de la Laguna de Boada? Bueno, hola, buenas tardes a todos. La titularidad de las parcelas es de la Fundación Global Nature. Las hemos comprado a titulares de propiedad privada, a agricultores de la zona. Las parcelas se han segregado, se han partido un pequeño trozo, por motivos medioambientales la Junta de Castilla y León lo permite y de ese modo la Fundación Global Nature ha adquirido las parcelas como titulares. Va, perfecto. Pues muchas gracias por la respuesta. Si os parece, como hemos terminado las ponencias y tengo preguntas apuntadas para los tres, bueno, y en general para toda aquella persona que quiera participar o si van saliendo más preguntas en YouTube las iré exponiendo. Voy a seguir contigo, David, ya que acabas de presentar, si os parece. Y una pregunta que tenía es un poco el tema de la recatalogación de la especie que acabas de mencionar, a ver qué opinas tú, ¿no? Porque claro, el hecho de cómo se podría llevar a cabo, cómo se podría tramitar una recatalogación de una especie que no cría ni que es de invernada, sino que está de paso por España. Entonces, realmente es interesante el recatalogar esa especie a nivel nacional dentro de España, o es realmente hacer un inciso, es más interesante hacer un inciso en el hábitat, en este caso los humedales, que es lo que utiliza la especie en concreto para moverse. Bueno, desde el Ministerio también nos plantearon que quizá también sería una posibilidad que dentro de la estrategia de conservación de humedales podía ser dirigido, ¿no?, la conservación del carricirín cejudo, como mencionas. Pero también hay, por ejemplo, en Francia, después de de alguna manera, dos peticiones, al final el carricirín cejudo ha sido una especie que se ha catalogado como vulnerable a pesar de que no sea reproductora en el país, ¿no? Y nosotros también, bueno, no lo dije en la presentación, pero también hemos planteado la posibilidad de que haya una estrategia multiespecífica en la que el carricirín cejudo esté junto con el carricirín real, el bigotudo y el gibano palustre, ¿no?, los cuatro pudieran, ¿no?, se podrían elaborar una estrategia común, ¿no?, de conservación, ya que comparten, ¿no?, hábitats y muchas estrategias de conservación serían las mismas. No. Pues muchas gracias, David.